Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Con la ayuda de Dios estamos continuando con el estudio de la primera carta a los Corintios. En esta oportunidad, el capítulo 4, verso 2, donde Pablo dice: ahora bien, se requiere de los administradores. El capítulo 4, verso 2, donde Pablo dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cualquiera que sea nuestro servicio en medio de la asamblea, lo mejor es considerarnos servidores y administradores, gozándonos en el servicio del Señor. La cualidad imprescindible, sin excepción, de un mayordomo es que sea digno de confianza. El hecho de disfrutar de responsabilidad hace que sea necesario también que su amo o señor pueda disponer de él, del administrador, como hombre fiel. Los corintios, con sus partidos y asignación de líderes en la iglesia, habían hecho juicios sobre esos líderes. Al preferir a uno, el administrador debe ser fiel. Pero, ¿quién juzga si es fiel? Solo el Señor. Los hombres valoran la inteligencia, la sabiduría y la riqueza o el éxito. Dios, en cambio, busca a aquellos que sean fieles al Señor en todo. Los apóstoles fueron fieles al ministrar los misterios de Dios de primera mano. Nosotros también hemos recibido esos misterios y debemos administrarlos fielmente, tal como Pablo lo requiere de Timoteo. En su segunda carta, capítulo 1, verso 13, dice allí: retén la forma de las sanas palabras. Que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El énfasis de Pablo no es tanto la función de servidor y mayordomo, sino la responsabilidad y fidelidad en los bienes que se manejan o que se confían. Solo se espera del mayordomo que se ocupe de los asuntos de su amo y que sea meticulosamente honrado al hacerlo. La persona facultada para juzgar sobre su labor no es nadie menos o nada menos que el amo del mayordomo, en este caso, nuestro amado Salvador. La fidelidad de todo servidor y administrador de Dios se puede contemplar en 4 aspectos. En primer lugar, respecto del dueño de la casa, en este caso, Dios mismo. La primera responsabilidad de los servidores es para con aquel que los llamó y dotó. Deben actuar como es digno de esa confianza. El siervo puede ser hallado fiel y ser recompensado ante el tribunal de Cristo. Esa recompensa está determinada por lo que hace aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. En segundo lugar, respecto a la casa. La casa es el pueblo de Dios, sobre la cual el administrador sirve, o en la cual el administrador sirve. Es responsable del alimento y doctrina que se enseña a las ovejas y a los corderos en la casa de Dios. Como Pablo debemos enseñar todo el consejo de Dios. Esto significa la presentación de la palabra sistemáticamente. Eso nos recuerda la parábola del Señor en Lucas capítulo 12, verso 42, cuando dice: ¿quién es el mayor fiel y prudente, el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En tercer lugar, cuando consideramos la responsabilidad en el servicio y mayordomía, también lo que es el depósito, lo que se ha confiado. Y en este caso, es la verdad de Dios la que debe ser guardada y celosamente defendida y traspasada a hombres fieles. Y finalmente, en cuarto lugar, consideramos la comisión. Y la comisión tiene que ver con la declaración de la verdad que debe ser anunciada fielmente por doquier, el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Semejante responsabilidad en el servicio exige fidelidad, ya que por lo regular no se supervisa la labor de un mayordomo, aunque desde luego
él tiene que rentar a su amo finalmente. La infidelidad de parte de un siervo resultaba en ser evaluado por su amo. Y con esta mente Pedro destaca la importancia de ser buenos administradores, tal como nos enseña en su primera carta, capítulo 4, verso 10. Con el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pablo, estimados hermanos, no pretende ser popular, o si Apolos es mejor predicador que Pablo o no, no es asunto de preocupación para él. El asunto principal para Pablo es que tanto él como Apolos y Pedro sean hallados fieles en la ejecución de la tarea que Dios les había asignado. Si un siervo de Dios es fiel en su vida personal, en su hogar y en su ministerio de la palabra, en el ministerio de la palabra, entonces es un buen administrador y será recompensado de la manera apropiada. El administrador no puede dar nada que le sea propio. Los dones, la esfera de actividad no son de él, sino del maestro. La única cosa, volvemos a repetirlo, que se requiere de él es la fidelidad, y solo el Señor es juez de esto. Alguien dijo, si nosotros confiamos en Dios, eso es fe. Si Dios nos confía algo, eso implica fidelidad. La fe produce devoción a Cristo, que se expresa sin duda. Por último, tenemos, hermanos, en la palabra una lista de fieles hombres de Dios que fueron buenos siervos de Cristo y buenos administradores. Pablo es el primer ejemplo que tenemos. En 1 Timoteo 1:12, la palabra dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. También tenemos a Timoteo. Ese joven creyente había conocido las Escrituras desde joven y había sido salvo durante el primer viaje de Pablo. Rápidamente había madurado y Pablo requirió que le acompañara en su segundo viaje misionero, según nos relata Hechos capítulo 16. Timoteo vino a ser como un amado hijo de Pablo y fiel en el Señor. Eso nos recuerda 1 Corintios 4, verso 17. Por esto mismo os es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. En este verso Dios confía a Timoteo el enseñar el proceder de Pablo en todas las iglesias. Seríamos considerados fieles hoy día cada aspecto de la verdad de la asamblea como Pablo lo hizo. En tercer lugar, tenemos a Tíquico, a quien Dios podía confiarle reportar correctamente a otros el estado del apóstol Pablo. ¿Quién más que él? Un fiel hombre de Dios. Tíquico fue llamado un amado hermano y fiel ministro en el Señor, en Colosenses 4:7. Él no elevaría ni subestimaría al apóstol. Él no exageraría, sino que reportaría aquellas cosas que son de Cristo en Pablo. Dios desea ciertamente una santa conversación acerca de sus siervos, quienes están ocupados en sus santas cosas. Tenemos también el ejemplo de Epafras. Este hombre de Dios fue amado hermano. Fue un amado hermano de quien Pablo escribió a los jueces. Epafras les dijo que Pablo era un fiel ministro de Cristo. Epafras ciertamente tenía un santo celo y un ejercicio permanente de oración a favor de sus hermanos. Nos recuerda Colosenses 4:7, donde dice, todo lo que a mí se refiere os a saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y finalmente tenemos a Silvano. Pedro en su primera epístola lo llama un fiel hermano, en el capítulo 5, verso 12, cuando dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, escrito brevemente. También es llamado Silas en el libro de los Hechos, en el segundo viaje misionero con Pablo. Dios lo usó a este fiel hermano en el proceso de la divina inspiración de la Santa Escritura, en las cartas a los tesalonicenses
y en la carta primera de Pedro. Finalmente, hermanos, Dios nos ayude a seguir el ejemplo de fidelidad de estos amados siervos del Señor. Obreros somos del Señor, llamados por su grande amor. Semilla vamos a sembrar, que el Salvador ha de regar. El mundo entero el campo es, y el tiempo va con rapidez. Y Satanás, mal sembrador, cizañas siembra sin temor. Al trabajo vamos hoy, pues Jesús nos llama. Lluvias de gran bendición, el Señor derrama. Y yo crecerá, el aumento nos dará. Vamos, vamos, vamos a obrar. Los sembradores del Señor, sembremos con ferviente ardor, semilla de la incorrupción que brote para salvación. Gavillas tan preciosas son los hijos de la redención, que el Salvador Jesús compró cuando en la cruz por nos murió. Al trabajo vamos hoy, pues nos llama. Lluvias de gran bendición el Señor derrama. La semilla crecerá, el aumento nos dará. Vamos, vamos, vamos a obrar. Jesús muy pronto bajará y a la gloria llevará de la redención, el fruto de su obra aquí. Él gozará en la gloria allí, el triunfo de su majestad, su gozo por la eternidad. Al trabajo vamos hoy, pues Jesús nos llama. Lluvias de gran bendición el Señor